Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desglosamos las historias que nos encantan. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender sus corazones y avivar las conversaciones: la increíble conexión y los movimientos audaces de Kerem Bürsin por Hande Erçel. El amor, señoras y señores, a veces lo es verdaderamente todo, y parece que para Kerem, Hande es ese todo. Prepárense porque vamos a sumergirnos profundo en los detalles, en los rumores, en las confirmaciones y en la intensidad de una relación que ha cautivado a millones. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la vida y carrera de estos dos talentosos actores turcos. Han conquistado nuestras pantallas con su química, y fuera de ellas, parece que esa magia se ha trasladado a la vida real de una manera espectacular. El título de hoy, Kerem Bürsin arriesga todo por Hande Erçel, el amor lo es todo, no es una exageración. Vamos a explorar exactamente a qué nos referimos con ese arriesgarlo todo. ¿Se trata de decisiones profesionales, de sacrificar oportunidades, de exponerse ante el ojo público de una manera más íntima? Descubriremos los matices de esta historia. Pero antes de zambullirnos en el torbellino de Kerem y Hande, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón rojo de abajo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre traemos lo más jugoso, lo más interesante y lo que realmente les interesa a ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la primera imagen que nos viene a la mente es, sin duda, su icónica pareja en la serie Sen Kalkam. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que traspasaba la pantalla y alimentaba innumerables rumores de un romance en la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores terminaron confirmándose. Pero lo que hace que esta historia sea tan fascinante es cómo esa relación, una vez pública, parece haber influido en las decisiones y en la trayectoria de Kerem Bürsin, llevándolo a hacer lo que algunos podríamos llamar arriesgarlo todo. Comencemos por analizar el impacto de Sen Kalkam en sus carreras individuales y sobre todo en su vínculo. La serie fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel internacional, conquistando mercados y audiencias de una manera impresionante. La pareja que formaban Kerem y Hande se convirtió en la favorita de muchos, y eso generó una presión mediática y un escrutinio público enormes. Cada movimiento, cada foto juntos, cada comentario era analizado al milímetro. Y es aquí donde entra la primera capa de arriesgar. Exponer una relación personal bajo una lupa tan intensa, sabiendo que puede afectar la percepción pública de su trabajo, es un riesgo en sí mismo. Kerem, siendo un actor ya consolidado con una carrera prometedora y un público fiel, ¿qué ganó al hacer pública y tan visible su relación con Hande? A primera vista podría parecer que se arriesgaba a dividir a su audiencia, a enfrentar críticas, o a que la atención se desviara de su talento a su vida privada. Sin embargo, la narrativa que emerge es la de un hombre que prioriza la autenticidad y la felicidad en su vida personal, y que está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Una de las áreas donde vemos este arriesgarlo todo es en las oportunidades profesionales. Después del éxito de Sen Kalkam, ambos actores tuvieron acceso a proyectos de gran envergadura. Sin embargo, las decisiones que tomaron, y que aparentemente tomaron en conjunto o considerando al otro, sugieren una priorización de la relación. Se rumorea que Kerem ha rechazado o pospuesto proyectos importantes, tanto en Turquía como en el extranjero, para poder pasar tiempo con Hande, especialmente cuando sus agendas no coincidían o cuando Hande estaba en proyectos que requerían su presencia en ciertos lugares. Pensemos en lo que significa esto para una carrera en la actuación, donde las oportunidades pueden ser efímeras. Rechazar un papel principal en una producción internacional, por ejemplo, es una decisión que se toma pensando en el largo plazo, pero que implica dejar pasar algo que podría catapultar tu carrera a otro nivel. Y no se trata solo de rechazar ofertas. También vemos este arriesgar en cómo han manejado su presencia pública. A diferencia de otras parejas de celebridades que tienden a mantener su relación en un segundo plano para evitar polémicas, Kerem y Hande han sido bastante abiertos. Han compartido momentos de su vida cotidiana, viajes, celebraciones, en sus redes sociales. Esto por un lado ha fortalecido el vínculo con sus fans, creando una comunidad que los apoya incondicionalmente. Pero por otro lado, los ha expuesto a un nivel de vulnerabilidad que pocos están dispuestos a aceptar. Cada comentario, cada crítica, cada especulación sobre
Su relación recae sobre ellos. Y es Kerem, en particular, quien parece estar en la primera línea de defensa, respondiendo a la negatividad, defendiendo a Andy y mostrando un apoyo inquebrantable. Hay un episodio que se comenta mucho en los círculos de fans y medios. Se dice que Kerem estaba considerando seriamente un proyecto en Hollywood, algo que habría sido un gran salto en su carrera internacional. Sin embargo, surgieron informaciones de que este proyecto coincidía con un periodo en el que Hande tenía compromisos importantes en Turquía. La decisión final de Kerem, según lo que se percibe, fue la de priorizar su relación, eligiendo no alejarse de Hande durante un tiempo prolongado. Este es un ejemplo claro de arriesgarlo todo. Poner en pausa o desechar una oportunidad tan significativa para mantener la cercanía con la persona amada. Es un acto de fe en la fuerza de su amor y en la creencia de que las oportunidades, si son verdaderas, volverán. Pero el arriesgarlo todo no se limita a las decisiones profesionales. También podemos verlo en la forma en que han manejado la presión externa. Las redes sociales, como sabemos, pueden ser un arma de doble filo. Han enfrentado críticas, comparaciones, y hasta rumores malintencionados. Sin embargo, en lugar de retraerse, Kerem ha utilizado su plataforma para defender su relación y su felicidad. Su apoyo a Hande es constante y visible. Cuando ha habido ataques hacia ella, él ha estado ahí, defendiéndola con vehemencia. Esta actitud de proteger a la persona amada ante el escrutinio público, incluso si eso significa exponerse aún más, es una muestra de valentía y de la profundidad de sus sentimientos. Además, pensemos en el impacto cultural. En Turquía, la vida privada de las celebridades a menudo está sujeta a una intensa curiosidad y juicio. Para una pareja tan joven y tan popular como Kerem y Hande, ser tan abiertos sobre su relación, y mostrar un amor tan genuino, puede ser visto como un acto de rebeldía contra las convenciones. Están diciendo en esencia, amamos, somos felices, y no nos importa lo que digan. Esto en sí mismo es un riesgo. Es desafiar las expectativas y las presiones de mantener una imagen pública impecable y distante. ¿Y qué hay de Hande? Ella también ha mostrado un gran compromiso con la relación. Aunque el título se centra en Kerem, es importante reconocer que este tipo de dinámicas son de dos. La forma en que Hande ha respondido al apoyo de Kerem, y la manera en que ambos han construido su relación frente al mundo, demuestran una complicidad y un entendimiento mutuo. Es probable que ella también haya tomado decisiones considerando a Kerem. Pero el foco de nuestro vídeo es el audaz movimiento de Kerem, y su aparente disposición a poner en juego su carrera por mantener la fortaleza de su vínculo. La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué Kerem estaría dispuesto a arriesgar tanto? La respuesta, como sugiere el título, es simple pero poderosa, porque el amor lo es todo. Para él, la felicidad en su vida personal, la conexión profunda con Hande supera, en ciertos momentos, las ambiciones profesionales más lucrativas. Esto no significa que no sea ambicioso o que no valore su carrera, sino que ha encontrado un equilibrio, o quizás una nueva escala de prioridades, donde el amor ocupa un lugar preponderante. Podríamos interpretarlo como una forma de madurez, de entender que el éxito profesional, por sí solo, no garantiza la felicidad. Que tener a alguien con quien compartir la vida, con quien crecer y con quien construir un futuro, es un valor incalculable. Y Kerem parece haber llegado a esa conclusión de una manera muy decidida. Otro aspecto a considerar es la autenticidad que proyectan. En un mundo donde muchas relaciones de celebridades parecen ser construidas para el espectáculo, Kerem y Hande transmiten una imagen de sinceridad. Sus gestos, sus miradas, sus publicaciones, todo parece indicar una conexión genuina. Y esa autenticidad es contagiosa. Ha sido el motor de su popularidad y la razón por la que tantos se han enamorado de ellos como pareja. Pero mantener esa autenticidad bajo el peso de la fama y el escrutinio, y tomar decisiones basadas en ella, es precisamente donde reside el arriesgarlo todo. Pensemos en la presión que debió haber sentido Kerem al considerar ese proyecto en Hollywood. Las conversaciones con su agente, las expectativas del equipo de producción, la ilusión de muchos fans de verlo triunfar en la meca del cine. Y sin embargo, la decisión de priorizar a Hande. Esto habla de un hombre que valora las relaciones humanas por encima de los logros materiales o profesionales efímeros. Es una declaración de principios, una afirmación de que el amor es la base sobre la que se construye una vida plena. Es importante mencionar que esta perspectiva se basa en información pública, rumores y la interpretación de sus acciones.
Sin embargo, la consistencia de su comportamiento, la forma en que se apoyan mutuamente y la aparente felicidad que irradian, sugieren fuertemente que hay una verdad profunda detrás de estas afirmaciones. En resumen, Kerem Bürsin, al parecer, ha decidido arriesgar considerablemente en su carrera, o al menos en la forma en que la concibe, por el amor que siente hacia Andercel. Ha optado por la autenticidad, por la prioridad de su relación personal, incluso cuando eso ha implicado dejar pasar oportunidades tentadoras o exponerse a un escrutinio público intenso. Ha demostrado que para él, el amor no es solo un componente más de su vida, sino que es todo. Es la fuerza motriz que moldea sus decisiones y define su camino. Y es precisamente por esta valentía, por esta entrega, que Kerem Bürsin y Andercel han ganado tantos admiradores. No solo por su talento en pantalla, sino por la forma en que han demostrado que el amor, la conexión y la felicidad personal son valores fundamentales. Han creado un modelo de relación para muchas personas, demostrando que es posible ser exitoso y tener una vida personal plena al mismo tiempo, si se está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios y a priorizar lo que realmente importa. Así que ahí lo tienen, mis amigos. Una mirada profunda a la audacia de Kerem Bürsin y al poder transformador del amor en su vida. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y conmovedor como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las decisiones de Kerem? ¿Creen que el amor realmente lo vale todo? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde el amor los haya llevado a tomar decisiones audaces? Por favor, déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría interesarle esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.